Los reinados de los hermanos Sancho II y Alfonso III estuvieron marcados por la guerra contra los musulmanes, la crisis política y el choque entre el poder real con la nobleza y la Iglesia. Este periodo abarca desde la deposición de Sancho II por orden del Papa hasta el nacimiento de una monarquía más centralizada y apoyada en las ciudades. Sancho II solucionó finalmente el problema surgido por el testamento de su abuelo Sancho I, que donó importantes territorios y rentas con amplias potestades a sus hijas Teresa, Sancha y Mafalda. Su padre, Alfonso II, en abril de 1216 concluyó el pleito con una sentencia papal, donde se reconocía a Alfonso II el señorío de los territorios en litigio y a las infantas el disfrute de sus rentas. En 1223 Sancho II llegó a un acuerdo con sus tías. Las aseguraba unas rentas de 4.000 maravedís, podían tener en usufructo el señorío de Alcobasa, que volvería a la corona a la muerte de las tías. Los castillos regentados serían por hombres de confianza tanto del rey como de las tías, y Sancho II se comprometía a respetar los fueros que sus tías habían otorgado a los burgueses de Alenquer y Montemoro Velo. A cambio, las tías se comprometían a ayudar al rey con sus tropas en caso de que fuera necesario. Sancho II mostró poco interés en las tareas de gobierno y delegó sus funciones en consejeros para dedicarse a las luchas contra los almohades. Su actividad militar se desarrolló sobre todo en las comarcas del Algarve y el Alentejo, aunque la conquista del Algarve se produjo durante el reinado de Alfonso III entre los años 1248 y 1251, aprovechando que Fernando III de Castilla y León estaba centrado en la conquista del Valle del Guadalquivir. El reinado de Sancho II una tensión constante entre la monarquía interesada en rehacer sus derechos reales y los grandes señores en mantener y acrecentar los privilegios adquiridos, siempre actuando al margen de las leyes del reino. Cuando subió al trono, Portugal estaba envuelto en un conflicto diplomático con la Santa Sede. Su padre Alfonso II fue excomulgado por Honorio III por intentar reducir el poder de la Iglesia portuguesa. Hubo una reunión en Coimbra con miembros del clero y de la nobleza para examinar los puntos de discordia. Se firmó un tratado con el Papa, pero Sancho II dijéramos que prestó poca atención a su cumplimiento. Entre 1242 y 1245, Sancho II dejó de atender sus obligaciones, cambiando a sus consejeros por compañeros de armas que habían combatido con él. Estos eran poco eficaces y además eran corruptos. El motivo de esta dejadez es que se enamoró de la viuda de Álvaro Pérez de Castro, hombre de confianza de Fernando III, Mencía López de Haro, hija del señor de Vizcaya y nieta de Alfonso IX. Esta relación no era del agrado ni del pueblo ni de la corte, y fue rechazada por su inferioridad jerárquica. No tenía influencia ni en Portugal ni en Castilla. Y además, Mencía estaba rodeada de criados castellanos y nadie podía acceder al rey sin su supervisión. En esas fechas se produjeron varias quejas al papado sobre la actuación del rey. El arzobispo de Oporto sobre la usurpación de derechos del episcopado sobre la ciudad y el obispo de Lisboa por el cobro de rentas eclesiásticas de una manera arbitraria. El Papa Honorio III le recriminó su mala conducta y le amenazó con el entredicho del reino. En enero de 1245 se convocó el primer concilio económico ecuménico de Lyon. El motivo principal era deponer al emperador del Sacro Imperio, Federico II, acusado de usurpar bienes a la Iglesia. En julio hubo 3 sesiones donde se trataron, además de la deposición de Federico II, la reafirmación de la autoridad pontificia frente a los poderes laicos, y se trataron también los problemas de disciplina eclesiástica y del gobierno cristiano. También se abordó el tema de Sancho II de Portugal. Inocencio IV ya había advertido al rey en varias ocasiones sobre su mala conducta, y como no se produjeron cambios, Sancho II fue excomulgado. Poco después del concilio, Inocencio IV emitió una bula que envió a los representantes del Reino de Portugal, donde anunciaba como solución al desorden del reino el nombramiento de un administrador. El elegido fue Alfonso, hermano del rey, y en estos momentos conde de Bolonia. Era el heredero, pero podía cambiar la situación si Mencía tuviera descendencia.
Por tanto, la solución era la disolución del matrimonio. Sancho se negó a repudiar a su esposa e Inocencio IV cumplió sus amenazas. Anuló el matrimonio aunque su grado de consanguinidad era aceptado por la Iglesia. Sancho II no fue depuesto formalmente, pero sí declarado incapaz para gobernar, lo que demuestra el poder de la Iglesia Católica en estos momentos. En París se reunieron hubo una asamblea donde se reunieron varios nobles portugueses. En ella, Alfonso abdicó de sus posesiones francesas y juró su disponibilidad para servir a Portugal, comprometiéndose a respetar los fueros, los privilegios y las costumbres. La decisión de deponer a Sancho II no fue entendida por altos linajes de Castilla con intereses en Portugal, ni tampoco por el infante Alfonso, futuro Alfonso X, amigo de Mencía. A finales de 1245, Alfonso llegó a Portugal y comenzó una guerra civil, que fue ganada por este a pesar de que Sancho fue ayudado por guarniciones castellanas. Sancho marchó al exilio en Toledo, donde moriría en enero de 1248. El Algarve fue una fuente de conflictos entre Castilla y Portugal. Estas tierras incluían el reino de Niebla, cuyo taifa era vasallo del infante Alfonso. En 1251, Fernando III y Alfonso III firmaron treguas para fijar los límites fronterizos entre ambos reinos, que sería el río Guadiana. Pero Alfonso X, nada más acceder al trono en 1252, reclamó los derechos del Algarve, alegando que pertenecían a Castilla según el Tratado de Sahagún de 1158, que decía que desde Niebla hasta Lisboa pertenecen al Reino de León. 6 meses después, en noviembre de 1252, envió emisarios a Alfonso III en Badajoz para poner fin a las desavenencias personales, ya que Alfonso había ayudado a Sancho en la guerra civil, fijar los límites fronterizos en el río Guadiana, la declaración de soberanía de Castilla sobre el Algarve y el compromiso matrimonial entre Alfonso III y Beatriz, hija ilegítima de Alfonso X, que había tenido con su amante mayor Guillén de Guzmán. Pero Alfonso XIII no renunció a sus derechos al Algarve ni rindió homenaje a Alfonso X. Además, parte de la nobleza portuguesa no veía con buenos ojos este proyecto matrimonial, ya que alegaban la ilegitimidad de Beatriz. En mayo de 1253, en la ciudad de Chaves, se llegó a un acuerdo entre ambos reinos gracias a la mediación de Inocencio IV. La soberanía castellana sobre el Algarve sería en usufructo hasta que tuviera el primer hijo varón, el matrimonio entre Alfonso III y Beatriz. Alfonso III reconocería la frontera de la línea del Guadiana desde Badajoz hasta Ayamonte y además se reconocería como teórico vasallo de Alfonso X, aunque sin rendirle homenaje, obligándose a prestar 50 lazas a Castilla cuando fuera necesario. En 1253, Alfonso III y Beatriz se casaron, sin que Alfonso hubiera recibido la anulación formal del Papa de su primera esposa, la que había repudiado por no haberle dado más hijos, desde 1240, fecha en la que murió su segundo hijo. La reina Matilde acudió a Alejandro IV acusando a su marido de bigamia. Alfonso fue condenado por adulterio e incesto y se le obligaba a la devolución de la dote de Matilde bajo pena de excomunión. Pero en enero de 1259 Matilde muere y las amenazas del Papa, quedaron en el aire. 2 años después moría Alejandro IV y su sucesor, Urbano IV, legitimó el matrimonio en 1263, cuando la pareja ya tenía 3 hijos. En febrero de 1262 se conquistó Niebla por Alfonso X y reabrió las heridas con Portugal. Al año siguiente, Alfonso X envió una embajada a Portugal para llegar a acuerdos sobre las fronteras entre ambos reinos. Para Alfonso III, los términos del acuerdo eran ambiguos y provisionales. En septiembre de 1264, la situación cambió por la revuelta mudéjar y Alfonso X renunciaba a parte de los derechos al Algarve en la persona de su nieto Dionisio, de 3 años de edad, pero conservaba el teórico vasallaje de Portugal desde las ayudas de las 50 lanzas. A cambio, pedía a Portugal su ayuda para sofocar la revuelta mudéjar. Como aval del acuerdo, Castilla retenía algunos castillos fronterizos regentados por Castilla. En febrero de 1267 se firmó el Tratado de Badajoz,
donde Alfonso X renunciaba a los derechos al algarve en favor de Dionisio y también renunciaba a la ayuda de las 50 lanzas. Entregaba además los castillos regentados por castellanos y levantaba el homenaje que le había prestado Alfonso III. Y por último se reconocía la frontera del río Guadiana desde Badajoz hasta Ayamonte. Frente al reinado inestable de Sancho II con los conflictos con la nobleza y de la Iglesia, Alfonso III impulsó una estrategia distinta: apoyarse en los sectores urbanos, burguesía, comerciantes, artesanos y concejos. Los concejos aportaban recursos fiscales, apoyo militar y contrapeso frente a los señores feudales. Por eso Alfonso III favoreció la concesión y la confirmación de fueros, el desarrollo de la administración local y la protección de los intereses urbanos frente a los abusos señoriales. El acontecimiento más importante de esta relación se produjo en las Cortes de Leiria de 1254, que fue la primera participación de los sectores urbanos en la misma. Esto supondría para el Reino de Portugal la incorporación a la vida política de este sector, el reconocimiento del municipio como parte del reino y el inicio de una monarquía más pactista. Alfonso III inició su reinado, como hemos visto, con el apoyo del papado tras la deposición de su hermano Sancho II, y lo terminó con un conflicto con el papado y con la jerarquía eclesiástica portuguesa, al impulsar una política más centralizadora que chocaba contra los intereses eclesiásticos. La Iglesia portuguesa no solo era una institución espiritual, sino uno de los mayores poderes económicos y jurisdiccionales del reino. Poseía extensas tierras y rentas, tenía tribunales propios, estaba exento del pago de ciertos impuestos y ejercía la autoridad sobre villas y señoríos. Uno de los motivos principales del enfrentamiento entre la monarquía y la Iglesia fue la política fiscal. Alfonso III recurrió a medidas que afectaban indirectamente a la Iglesia, limitaba las exenciones de tributos o reclamaba contribuciones extraordinarias. El clero consideraba estas medidas como una violación a sus privilegios tradicionales. El conflicto estalló en abril de 1265, cuando Alfonso III ordenó consultas generales para determinar qué tierras pertenecían al rey, qué propiedades habían sido tomadas ilegalmente y qué derechos jurisdiccionales le correspondían a la corona. Las investigaciones afectaron tanto a monasterios como a obispados que habían ampliado su patrimonio durante décadas. Los obispos pidieron una rectificación de la orden y, como no la consiguieron, declararon al reino en entredicho y abandonaron el territorio. Acudieron a Roma y Alfonso III fue acusado de usurpación de bienes de la Iglesia y de no pagar los diezmos. Alfonso III comprendió que no podía gobernar en un conflicto permanente con la Iglesia. En los últimos años de su reinado se buscaron acuerdos y compromisos como la restitución parcial de bienes, el reconocimiento de ciertos derechos eclesiásticos y la normalización diplomática con el papado. En septiembre de 1275, Gregorio X exigió que el rey, sus hijos y todos los oficiales prestasen juramento de no atentar contra la Iglesia ni ayudar a hacerlo. Las negociaciones fueron muy largas y durante las mismas, en febrero de 1278, moría Alfonso III. En apenas 50 años, Portugal vivió una transición decisiva, del caos interno y la intervención papal a un modelo de monarquía más fuerte, más administrativa y cada vez más consciente de que el reino no se sostenía solo con espadas, sino también con leyes, pactos y equilibrio político.